Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Acontece que no es poco, un podcast de teatro. Hoy conversaremos con Eugenio de Osefe. Él es actor, profesor de teatro, titiritero, payaso, director de la compañía Lupa y es uno de los fundadores del Teatro Lupa. Hola Euge, ¿qué contás? ¿Ya empezamos? Sí, buenísimo. Bien, bueno, ¿qué cuento? Ahí está. ¿Qué cuento? ¿Qué cuento? Mirá, estoy contando los minutos desde que hacía que no hablaba, porque estaba en la mañana, pero solo, entonces por eso tengo esta gravedad, así como, hola, hola. Puedo cantar en un coro haciendo los bajos. Eh, y sí, han pasado, las últimas palabras fueron anoche, así que pasaron muchos minutos. Eso cuento. ¿Sos actor? ¿Vos arrancaste actuando o arrancaste dirigiendo? ¿Cómo fue tu trayectoria? Mirá, yo empecé teatro cuando era muy chico, en un taller en la escuela. Ah, Tuve un momento de mi vida en el que probaba de todo. Deportes, creo que los probé todos, en todos no tuve éxitos tangibles. Y también era un colegio al que iba que había mucha cuestión artística también. Entonces iba a coro, había un cuerpo de baile, de folclore. Yo era así como muy curioso. Y empecé teatro 8 tenía, y me encantó porque como que enseguida era como que sentí que, como que me festejaban lo que hacía, ¿viste? Y que era una cosa que no, que en el deporte claramente no me pasaba, pero además era como que sentía que podía ser yo. Digamos que el espacio de juego estaba como valorado, ¿viste? Me empecé a sentir cómodo y a disfrutarlo. mm, Desde ese momento, desde esa semana en la que empecé teatro en la escuela, nunca más dejé de hacer teatro. O sea, desde que empecé ahí en el taller, después me cambié de colegio, pero seguí yendo a teatro y después empecé la facultad y trabajo con los grupos y todo. Pero como que en esa semana empezó todo. qué lindo saber desde tan chico que te gusta algo y que lo querés mantener, ¿no? Creo que no todos tienen esa posibilidad de descubrirlo desde tan niños. Sí, tengo muy lindos recuerdos de ese momento, porque también sentía que era un espacio de poder transgredir cosas, ¿viste? Teníamos un profesor que en ese momento nos incitaba mucho por ejemplo, nos sacaba a la calle, cosa que ahora sería impensado, ¿no? Éramos todos chicos, salíamos los Wow. que hacíamos teatro, salíamos a ponerle a la plaza o íbamos, me acuerdo de un ejercicio que ahora lo veo como un ejercicio, pero en el momento lo veía como juego nomás. Salíamos todos y él nos decía, Claro. bueno, ahora miren todos para arriba de ese edificio y si alguien les pregunta algo, no digan nada. Y entonces eso, nos quedamos mirando todos para arriba, así como aguantando, y la gente se empezó a parar, como que terminaron llamando a una ambulancia. Fue como una cosa así muy loca, ¿viste? Y nadie dijo nada, obviamente. En ¡Qué un momento nos loco! fuimos todos y como que alguien empezó a decir, no, seguro que hay alguien que se quiere tirar y no sé qué. Bueno, fue como una locura. ¡Me muero! Y así muchas cosas más, ¿viste? Entonces yo tengo esos recuerdos, sí, lo tengo así como para mí fue muy inspirador, ¿viste? O sea, Y sentir que sí, alguien me mostró que en la vida puede haber espacios para hacer esas cosas y no solamente siendo chico, ¿no? Sino que había un adulto ahí como responsable de todo eso, ponele, ¿no? Y entonces, bueno, fue genial, me dieron ganas de nunca más dejarlo. sí, y un adulto movilizando. Claro, tal cual, sí, sí, sí. Y alentándote, digamos. ¡Qué genial! Después, por momentos eso, hacíamos como que pasaba uno caminando y lo imitábamos todos atrás, ¿viste? Y si la persona miraba para atrás, todos mirábamos para atrás. Y la gente se lo tomaba bien, ¿no? Pero, y bueno, y después volvíamos y charlábamos un poco de lo que había pasado. Y porque eran niños. Sí, claro, sí, 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 sí. Qué lindo hacer esos ejercicios. Sí, hoy en día no sé si se podría, ¿viste? Tendrías que tener 1000 permisos, bueno, pero era otro momento del mundo. Y sí, para mí fue como una. Sí, sí, tendrías que tener un montón de permisos y la gente se lo tomaría mal también. Sí, sí, ya ese profesor estaría mal mirado, bueno, qué sé yo. Pero
fue como fue y fue perfecto y tanto me duró esa motivación que como que nunca más lo quise dejar de hacer. Qué hermoso. También me da la sensación, ¿no? Mucho juego clownesco. De Sí, hecho, vos sí, después seguiste tu carrera por ese camino un poco. sí, tal cual. Digo, ejercicios, esto de nada, estábamos, o sea, capaz que estábamos leyendo como un libro, entonces todos teníamos que pasar la página a la vez y cruzábamos la pierna para el otro lado. Y yo me acuerdo de esas cosas y era como, oh, me encantaba, ¿no? Y sí, tal cual. Era una cuestión muy física también y muy de gag, ¿viste? De juego, era mucho de juego. La primera Sí. obra que hicimos también fue a partir de un cuento, la empezamos a improvisar y me acuerdo que los muebles, digamos, toda la escenografía éramos nosotros mismos, uno haciendo de mesa, uno haciendo de un perchero, y eso también podíamos interactuar con el Wow. perchero, o sea, entonces era como, mirá todas las posibilidades que hay, ¿no? Eso siempre nada, me voló la cabeza en ese momento y después fui profundizando cada vez más ese juego. Qué genial. Qué genial. ¿Y cómo comenzó tu curiosidad por los títeres, por los muñecos? Eso siempre estuvo, digamos. En mi casa también, desde chico, siempre hubo un títere, no sé quién me lo regaló, no sé si habrá sido mi mamá, no lo sé. Un títere que era una rana René. Y como que siempre jugué con ese títere. Después con los Tritri, que es un grupo con el que trabajamos mucho tiempo, una compañía de clown, Hmm. siempre que íbamos a los festivales de teatro infantil y festivales en general y yo me enteraba que había algo de títeres, iba, ¿no? Porque me gustaba mucho. Como que admiraba mucho varias cosas, ¿viste? Sí. Pero fundamentalmente una que era, yo sentía que era un oficio como de libertad, porque como que veía todas las compañías, o sea, sean titiriteros o titiriteras solistas o dúos, nunca vi, hasta después, cuando me interioricé, nunca vi compañías muy grandes de títeres, pero sí veía que contaban siempre que habían viajado por un montón de lugares, de países, y como que lo veía como una posibilidad de poder viajar, como cómoda comparándola con mi experiencia con la compañía, que éramos 7, que teníamos que cargar unos baúles pesadísimos, gigantes, y siempre discutir Mm, con los choferes de los micros y eso para que nos lleven. Y además me gustaba mucho el mundo poético que se generaba, ¿viste? Como la cuestión que permiten los objetos que por ahí el teatro de actores no tanto, que es esto de qué sé yo, un personaje se cansa de pensar y se puede sacar el cerebro y lo puede tirar lejos, que eso si uno lo quisiera hacer con un actor o una actriz, estaría complicado, ¿no? Capaz que en la época de mi profesor, cuando era chico, no tanto, pero ahora un poco más. Cada vez más. Me imagino, tipo, sacando el cerebro. Tal cual, sí, sí, sí. El cerebro, la vida, ¿no? Automáticamente uno se mete en unos problemas legales importantes. Y digo, eran como muchas cosas. Y también una cuestión con los objetos que yo tengo como una fuerte atracción, ¿viste? O como enseguida pensar en el objeto como un personaje, o a ver qué tendría para decirme ese objeto, digamos, ¿no? Que viene también un poco de toda esta época Mm, de cuando era chico, jugaba mucho con títeres, con muñecos, de hecho muchos los tengo todavía. Me acuerdo que pasaba horas haciendo como mi universo ahí, ¿viste? En el teatro en general es un poco conectar con sí, el espíritu ese de ese momento, obviamente no aniñado así, sino conectar con esa energía, ¿viste? De juego y de recuperar esa cuestión fantástica, ¿viste? Como esa otra dimensión que se abre. claro. Sí, sí, otro plano. Sí, 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 sí. Que en el teatro, digo, no deja de Sí, ser eso, ¿viste? sí, 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 tal cual. O sea, no del realismo de, bueno, está la Tal persona ahí cual, tal cual, interactuando. tal cual. Es ese mismo juego. Vos podés jugar a, no sé, a que tu mamá se acostó con el vecino y vos sos hijo de ellos, ¿no? O podés jugar pero siempre son Son historias, historias. ¿no? Que es un poco lo que pasa con el teatro tal cual, con el teatro para niños, que digamos, cuando se corre ese prejuicio, no dejan de ser historias, ¿no? Para Ujú. contar y que creo que un buen espectáculo lo es o no lo es tanto, digamos, pero en esas como etiquetas o divisiones no creo tanto. Por eso también me cuesta cuando me dicen sos tititero o sos o qué sos o como tratar de De por ahí de definir un mm, poco, eso me cuesta un poco, porque en realidad siempre voy respondiendo a esta curiosidad que voy sí, teniendo y bueno, ahora está muy abocada a eso del teatro de objetos, pero en realidad lo del clown también siento que me atraviesa, lo del teatro, ahora estoy haciendo unas experiencias también como actor, ¿no? Que hacía mucho que no estaba así como con el teatro de sí. actores. Entonces,
es como una búsqueda constante, pero que más o menos está relacionado todo con el juego. Yo creo que vos no dejás de ser actor porque emplees en algún momento el rol de titiritero o el rol de director. O sea, vos sos actor. Que por momentos o por etapas le dediques un poco más de tiempo a, no sé, al teatro de muñecos o al teatro de adultos, no quita que seas una cosa o la Mm, otra. Creo que está bueno como, bueno, poder eliminar etiquetas o tomar esos roles y decir, bueno, esto también soy yo y esto también lo hago. O sea, no es que soy una claro. cosa y no puedo ser la otra. Todas son parte de vos. Sí, tal cual, todas responden como a lo mismo, ¿viste? Me parece. Y Hmm, mismo hasta cuando estoy desde el rol, digo, ahora abrimos una sala y entonces también estoy como organizando la sala o cuando producimos nuestro grupo, digamos, siempre está esa energía de juego detrás, ¿viste? Bueno, ahora vamos a jugar a que ponemos una sala y vamos a ver cómo hacemos para que se llene y a ver qué programación armamos o a ver cómo como también lo sentí como un juego, esto de, bueno, a ver cómo puedo hacer para viajar a muchos países. Y bueno, ¿no? hmm. Es como, cuando yo vivo la vida así, la paso bien. Cuando me corro de eso, la paso súper mal. Cuando soy el adulto que tiene que... Sí, cuando me creo demasiado ese rol, la paso Y re mal. sí, y sí. Creo que nos pasa a todos, como si lo tomás con tal seriedad o de esa forma tan estructurada que ya tiene el adulto de por sí. Sí, eso del tengo es, ¿viste? Sí. Ese error, el tengo es un error. Tengo que, sí, yo tengo que, es como que ya te estás cargando en la mochila, ¿viste? Mm. Y entonces todo se convierte en lo mismo. Sí, tengo que salir a caminar, o es Oh. pesado. Peso, peso, peso. Me pasa todos los días. Claro. Yo tengo la maldita costumbre de hacerme una lista de Sí, las sí. cosas que tengo que, que hacer en el día y te juro que es una mochila. Nada, malazo, Es malazo. un garrón, pero yo me lo hago más que nada porque si no me olvido de algunas cuestiones, o más que nada para organizarme también los tiempos. Pero hay veces que pienso eso y digo, pará, me lo estoy tomando como una responsabilidad, algo que tiene que ser un Si disfrute. uno se pone a pensar las cosas que tiene que hacer, uno no tiene que hacer nada. O sea, hay muy pocas cosas que tiene que hacer. Obviamente todo tiene su responsabilidad. Si vos no haces Mm, tal cosa, bueno, después pasan otras, ¿no? Pero en realidad, si uno le quitara ese tengo, sino sí, como estaría sí. bueno hacer esto, o la verdad que sería conveniente, o bueno, me meto en problemas Ujú. si no hago esto, sería una manera distinta de pensarlo que, bueno, estoy como en este momento me pasa eso. Y también escuchando, digo, hablando con mis amigos, ¿viste? Cuando uno dice, che, tal cosa, sí, tengo que... Y como reconocer eso está generando unas preguntas. Igual creo que cuesta un montón. Y son Creo programaciones, que sí. cuesta un montón el sacarse el tengo que. Porque creo que lo tenemos muy arraigado desde que somos niños, de tenés que hacer la tarea, tenés que ir a esto, tenés que ir. Entonces ya lo tenemos muy metido en la cabeza. Y muchas veces a mí me pasa de que si no me lo pongo como una responsabilidad de tengo que, no lo hago. Como, Claro, bueno, si tengo ganas voy y tal cosa, no lo terminas haciendo. Porque si no es una responsabilidad, muchas veces lo dejamos pasar, decimos, bueno, después lo hago, bueno, más tarde. sí, sí, sí. Y Pero hasta pasa. estas cuestiones, viste, no dejan de ser por ahí mandatos, programaciones, viste, como decir, bueno, y no sé si te cambian tanto la vida, viste, la mayoría de esas cosas que uno tiene que hacer. No sé si están tan, pero bueno, responden por ahí. Es una cuestión muy, muy Sí, profunda, ¿no? sí, Pero a veces cuando uno está en el camino, sí. en lo artístico, ¿no? Los parámetros del éxito o esta cuestión de me tengo que recibir o me Mm, tengo que ir a vivir a tal lado o me tengo que hacer un currículum o me tengo... mm, No digo que esté mal hacerlo, pero creo que está bueno tomártelo como eso, como un juego, ¿viste? Como un juego, pero no hacia la ligera, digamos. Yo cuando juego quiero saber las reglas y quiero como poder jugar lo mejor sí, posible, digamos, porque ahí es donde también se vuelve interesante y divertido y está bueno. obvio, obvio que sí. Euge, ¿y dónde te formaste o dónde aprendiste a manipular muñecos, a crearlos? ¿Dónde fue que empezaste a aprender? Mirá, como
muchas cosas en mi vida me han pasado por una necesidad, ¿viste? Los primeros títeres que hice fue como por curiosidad Mm. y como que empecé a tallar goma espuma cuando era adolescente. Empecé con la esponja del baño de mi casa. Había dos esponjas de colores y no sé por qué pintó, agarrar una tijera y empezar a hacer unas formas ahí. Me la imagino a tu mamá. Eugenio, ¿no viste las esponjas? ¿Dónde está? Sí, acá está. Está convertido en... Hice una bruja y un dragón, me acuerdo, las primeras cosas que hice. Y después empecé con la almohada. Después empecé con la almohada de goma espuma, cada vez era más chiquita la almohada, como que le iba cortando una rebanada de almohada. Sí, porque me acuerdo, de hecho, el momento en el que fui a averiguar cuánto salía la goma espuma y para mí era muy cara. Entonces digo, bueno, ¿dónde hay? Y empecé con la almohada. Después, yo soy padre desde hace muchos años, casi la mitad de mi vida he sido padre. Entonces, a los 19 años me enteré que iba a ser padre y digo, bueno, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago para, para conseguir plata? Y sí, 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 salía al patio a preguntármelo. Y bueno, una de las respuestas que encontré fue hacer títeres. Este títere que yo te mencionaba cuando era chico, esta rana René que estaba dando vueltas en mi casa, la agarré, la desarmé, hice unos moldes con una Sí, radiografía y había una amiga de mi mamá que sabía que cosía, entonces me fui en bicicleta a su casa que me enseñe a coser, porque acá en mi casa había una máquina de coser de las de pedal, me enseñó a coser y empecé a coser esos títeres tipo Muppet, ¿viste? Como de títeres de boca articuladas. claro. Y justo ese año se hizo la primera edición del Festival de Títeres, entonces hablé con los organizadores para ver si podía vender, me dijeron que sí, y vendimos muchos títeres, y ahí empecé como a hacer Ah, como buenísimo. varios tipos de títeres de dedo y de boca, ¿no? Hicimos muchos y como que nos fue muy bien con eso. Y en ese festival también pude ver todos los espectáculos, y como que ahí dije, ah, mira esto, que sabía que en algún momento algo Mm. con eso iba a pasar, o no, capaz que no, pero sí esto de la libertad que veía, ¿no? En estas compañías o los solistas que venían, también tenían todos los micrófonos de vincha y yo era como, Mm. oh, mirá esos micrófonos. Mirá qué bueno está ese micrófono, quiero uno. Alguna vez, tal cual, alguna vez tener un micrófono así, sí, porque nosotros con los chicos era, en ese momento creo que teníamos micrófonos como de pie, ¿viste? Entonces estabas como atado a hablarle al Sí, micrófono y sí. no podías como actuar. Con el cable, que se te atraviesa el cable. Sí, no, y eran un pie ahí, era ir a vernos nosotros era tipo un recital, ¿viste? Porque eran tres y hablando en el micrófono. Sí, en ese momento sí, después ya nos compramos de vincha. Pero sí, y después, bueno, ya cuando con los Tri dejamos de trabajar juntos, yo estuve dirigiendo un par de años más, cosas de clown, y después sentía como una necesidad de ir por otros rumbos y como que empecé a recuperar eso porque, bueno, en un viaje vi un marionetista en Córdoba que tenía una marioneta de Ray Charles Mm. y me acuerdo que el tipo estaba con su valijita ahí, una valija, un amplificador, la marioneta que tocaba y a la gente le encantaba. Y yo digo, mirá, qué bueno esto. Así que cuando volví me puse a construir, sin saber cómo, sin tener herramientas, sin la información que hay hoy en día en YouTube. Vos ponés cómo hacer una marioneta y hay 14 personas por lo menos que te van a explicar Antes capaz que cómo. estabas como, ¿y cómo hago esto? Sí, 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 viste que la Y información buscando está. hacer el molde Sí, sí, para sí, ver sí. si sale. Sí, no, fueron muchos meses, de verdad, ¿eh? Meses, noches, noches enteras, así, porque bueno, durante el día tenía actividad, pero estaba obsesionado con eso. Sí, como que me obsesioné. Y bueno, después hice muchos muñecos que después terminaron siendo como los personajes de la primera obra. Y sin querer, bueno, eso se armó la obra, después se armó la compañía, después empezaron los viajes. Hice un Mm. taller de formación en Chile, que fueron 2 meses, y esa fue como una experiencia muy, muy trascendental para mí. Y bueno, así arrancó este camino, ¿no? De muchos viajes por muchos países, muchos festivales, y como dedicarle de lleno a esto, a esta compañía que armamos, que se llama Lupa. ¿Cómo surge Lupa? Surge un poco así, digamos, después de esta búsqueda que yo tuve, empecé con una marioneta muy difícil, o sea, yo me metí en una que fue muy complicado, ¿viste? Y después me di cuenta cuando la terminé que había marionetas mucho más simples, ¿viste?
pero eso me sirvió, o sea, empezar por una cosa muy difícil y poder hacerla, Mm, después fue, esto ya las cosas me eran más fáciles, ¿viste? Terminé haciendo muchos muñecos. mm, Justo en ese momento volvían los chicos de viaje, los chicos que son Sergio Saltapé, Javier Lester, Pedro Baldovino y Gabriel Milanesi, que eran los cuatro Quijotes, sí, volvieron de viaje y con Javi teníamos ganas de hacer algo juntos, entonces cuando llegó le dije, mira, hice todos estos muñecos que eran como 10 ya había hecho. un montón. ¿Te había cebado? Sí, sí. Sí, sí, por eso te dije que me había obsesionado. Sí, le mostré los títeres que había hecho yo y bueno, empezó a dirigirme, o sea, yo lo dirigía a él en un espectáculo y él a mí en Lupa. Me llevé este espectáculo a Chile, a la formación que hice con una maestra rusa que se llama Natacha Belova, que ella Ujú. desarrolló una técnica de títeres de tamaño humano. Y entonces estuve 2 meses allá. Wow, Sí, y bueno, y participé en unos festivales también a la par, unos festivales internacionales de teatro de animación. Allá, como el teatro de objetos y de títeres tiene mucho desarrollo. Y me ofrecieron trabajar allá, entonces eso hizo que tuve que renunciar acá a casi todo lo que tenía seguro y fijo, digamos, y me volví para allá a actuar en un espectáculo que era una ópera para chicos en el Teatro Municipal de Santiago, que es como si fuera el Teatro Colón, pero de Chile, que también fue una locura eso, y entonces eso hizo qué que, zarpado. sí, hizo que tuve que tomar la decisión de dejar como los trabajos fijos que yo tenía y sí ahora apostarle a viajar y a subsistir con mi espectáculo y con los talleres de esto, de teatro de Sí. animación, de cuestiones de clown también, digamos, ahí esa investigación que vengo desarrollando, me gusta mucho esto de cruzar las dos técnicas, que siento que tienen mucho en común. Y desde ese momento no paré de viajar, digamos, o sea, de viajar siempre Mm, volviendo, pero recorriendo mucho. qué bueno, qué hermoso. Hasta bueno, que el año pasado que pasó todo esto de Mm, la pandemia y eso, el, sí, el más estar acá en vale. la ciudad, digamos, dio sus frutos en el hecho de armar la sala, de tener ya un espacio de trabajo como base de operaciones. ¿Vos venías ya pensando armar una sala? Sí, la verdad que sí, pero para otro momento de la vida, ¿viste? Pero bueno, la pandemia te sorprendió y dijo, ahora que Sí, estoy acá, sí, es el sí. momento. Pasa que también digamos, yo venía con un ritmo como muy intenso, mucho viaje y muchas funciones por año, Sí. y de eso a parar así por completo fue como, bueno, tengo que hacer algo porque si no mi cabeza va a colapsar, ¿viste? Mm, y sí. Se ponía complicado. El año pasado me metí en una de dar talleres virtuales y se armaron muchos grupos, o sea, terminé dando 32 grupos Wow, es un con montón. gente de un montón de países, porque sí, fue como un poco también, yo sentí que sin querer, como que coseché como esta cuestión que había yo sembrado en los viajes, ¿viste? Sí. Porque cuando empecé a difundir el taller había un montón de gente que ya me conocía y que tenía el tiempo como para estar en la casa dedicándoselo a esta curiosidad que por ahí le daba a construir o aprender a darle vida a un títere, ¿viste? Entonces, sí, estuvo muy buena la experiencia, pero a fin de año como que tuve un bajón porque también caí en la cuenta de las cosas que pensé que iban a pasar ese año y no pasaron. Sí. Era un año con giras, teníamos gira por Canadá, teníamos giras en Wow. Dominicana, bueno, un montón de países. Y sí, y digo, bueno, este año me tengo que poner alguna meta o algo como porque, no sé, lo visualizaba como que iba a ser igual que el año pasado, que iba a ser un año de encierro. Entonces digo, bueno, para romper un poco con eso, ponerme algo, viste, Mm, como un faro ahí. sí. Después que pase con eso, no sé, pero por lo menos decir que termine el 2021 y esté la sala funcionando. Eso estuvo genial. Sí, sí, empecé a trabajar mucho con mucha ayuda de mucha gente, de muchos amigos, de mi compañera, Mm, y, digamos, pensé en un momento que iba a ser para octubre, que se iba más o menos a abrir la cosa, pero cuando empezaron los rumores de que en vacaciones de invierno por ahí se podía, bueno, fue como, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos en octubre o le metemos pata y nos enloquecemos y lo hacemos para vacaciones de invierno? Entonces fue la opción 2 y nos metimos en un baile muy importante.
Sí, porque además de... Vos y tu ansiedad dijeron, hay que terminarlo. Sí, pero por este mismo espíritu de juego, ¿viste? Decir, bueno, nos metemos en esto, dale, vamos. Y, Sí, y sí, digamos, es muy complicado abrir un teatro, ¿eh? hay que pasar de nivel. Sí, tal cual, no, Y sí, tenés que tener en cuenta un montón de cosas. ¿El espacio ya lo tenían o fue buscarlo en medio de la pandemia? sí, el espacio antes era mi casa. Yo antes vivía acá, me mudé y me mudé al lado de otra casa, Sí, que ya venía siendo un espacio de trabajo, pero más interno, ¿no? Eh, y entonces, además de toda la cuestión de la reforma y todo lo que había que pensar, era ujú, lo burocrático, ¿viste? Eso fue también muy complicado, claro. porque, bueno, eso, no es fácil abrir un teatro. Sí, que te lo habiliten. Exacto, sí. Y también eso, que yo lo quería hacer bien, digamos. Hay un montón de cuestiones burocráticas que uno no tiene en cuenta muchas veces. No sé, la salida de Sí. emergencia, esto, el otro, las luces, la... Sí, no, y es un acá pasó montón. también que, digamos, se terminó todo, se terminó, se inifugó el techo, todo lo que se te pueda ocurrir. Y había complicaciones con, uno después se va volviendo medio especialista, ¿no? Pero hay un plan territorial en donde en algún momento se juntó una gente y dijo, bueno, acá en Tandil, en esta zona puede haber esto, en esta zona no, en esta zona acá y así. Eh, y bueno, da la Sí, casualidad de que en esta zona no podía haber una sala porque para la ordenanza, las salas, la única posibilidad de ver salas es una sala de 500 personas, por ejemplo. Pero no está contemplado, se ve que es legislación de otro momento, no está contemplada una sala chica, ¿no? Como este espacio que tiene capacidad claro. para 50. Una linda capacidad igual. Sí, está re bueno. Pero bueno, fue a hablar con 1000 funcionarias, directivos y bueno, finalmente se pudo destrabar 2 días antes de empezar la vacación de invierno. Así que imagínate el nivel de estrés. Y desde ese momento la sala viene funcionando los fines de semana. Casi toda la programación ha sido más destinada a la familia, ¿no? Como al público familiar, pero también hemos tenido experiencias con espectáculos para adultos. Empezamos también con Sí. algunos talleres. Es también un espacio de ensayo para algunos grupos. Viene con una muy linda actividad, ¿no? Qué bueno, me gusta. Tengo una consulta, una pregunta, que duda que Dale. tengo. ¿Títere y muñeco son las mismas cosas? Porque a mí me pasa a veces que no sé cómo decirle, si decirle títere, si decirle muñeco. O sea, no sé si hay alguna diferencia o si es exactamente lo mismo. Eso va variando, ¿viste? Digamos, yo con los viajes también me fui dando cuenta que había cosas que acá se les decía de una manera, en otros países de otra, ¿viste? Acá marioneta, por ejemplo, está más asociado a la marioneta de hilo, Mm, en otros lugares no. Y cuando uno dice títere, generalmente lo asocia con un títere de boca o con un títere de guante, ¿no? Como acá en Argentina está muy fuerte la tradición del títere de guante. Y muñeco, digo, también podría ser un muñeco de peluche, o qué sé yo, yo cuando era chico jugaba eso, con muñecos articulados, pero que no eran títeres, sino que eran muñecos. Fundamentalmente, no sé si hay, o sea, sí, hay una diferencia, pero más técnica, pero en realidad a mí me gusta mucho la cuestión de lo popular, ¿no? Por eso claro, también Lupa se llama Lupa Compañía de Muñecos. Y por qué pensaba? Y bueno, porque la gente le dice muñecos. claro, Y no es engloba. si es un títere, o sea, como que muñeco medio que engloba todo, ¿viste? Entonces por eso me gustó. En Chile yo me encontré con el concepto del teatro de animación. A mí me lleva a la animación de fiesta, a animar un cumpleaños, ¿no? Porque es una cosa Claro. que con los chicos hicimos mucho, pero animar viene de ánima, que es alma, ¿viste? Mm, Entonces es como darle ánima, o sea, darle alma a un objeto inanimado, que es un poco lo que resume lo que hace alguien que se dedica a las cuestiones de titiritescas, sí, digamos, que es darle vida a cosas que no lo tienen. Y eso puede ser con un títere de boca, un títere de guante, un vaso, ¿no? sí, Un teatro de objetos. eh, ya sea que vos le estás dando vida sí, a algo y a través de una técnica, ¿no? No es que vos sos un chamán que está bajando almas de otro plano para ponérselas a un sombrero, sino que, digamos, hay una técnica. Pero fundamentalmente es eso, ¿viste? Y las diferencias que puede haber van variando en las mm. regiones. Entonces, como, decile como vos Ah, quieras, ok, perfecto. fundamentalmente.
Cada técnica tiene su nombre, ¿no? Digo, esto qué sé yo, no es lo mismo. Hay distintas técnicas. Hay diferencias en técnicas, pero en realidad la animación es la misma, digamos. Hasta los dibujos animados, que son esos dibujos a los que se le dan vida, tienen los mismos principios, ¿viste? Sí, Entonces, en ese sentido, creo que lo que más une es siempre ese mismo espíritu. buenísimo. Y cuando creas un muñeco, ¿primero lo dibujás, lo imaginás o a partir de ese material le vas dando forma y lo que sale y la imagen que empieza a tener es lo que es? ¿Cómo es eso? Mira, no hay en mi caso no hay una forma, digamos, me gusta, yo todo lo que es rutina ya medio como le trato de escapar, Mm, ¿viste? Porque siento como que eso me sí, aburre, fundamentalmente, y si me aburro la paso mal, ¿no? O sea, el aburrimiento es un aliado en un momento, pero el trato de escaparle a repetir fórmulas. Entonces, en un primer momento sí, hice muchos muñecos, digamos, títeres, marionetas, de todo tipo de sí. técnicas, pero partiendo no desde un boceto, sino desde, bueno, agarrar un material y empezar a como a experimentar. Pero después con Martino Goma Espuma, por ejemplo, que fue el estreno del 2018 de la compañía, ahí Mm, trabajé basándome en unos dibujos que había hecho Andrés Llanesas, y también fue una experiencia nueva que estuvo súper buena, ¿no? Habíamos pensado en un personaje, entonces se lo pasamos a Andrelo y él es como que lo bajó a la tierra en dibujo y yo eso lo pasé a 3 dimensiones. Y esa forma también me gustó mucho, ¿viste? Esa forma de trabajar. Y a veces también trabajo a partir de, no sé, de una sensación. wow, qué desafiante tener que armar el muñeco por una imagen, por un dibujo, copiándolo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero hay muchos realizadores que trabajan así, ¿viste? Y también es una manera que está buena porque es como más fácil también, o sea, Sí. obviamente que es difícil esa traducción de 2 dimensiones a tres, ¿no? De un papel a un bloque, pero también tenés una referencia. En cambio, cuando vos trabajas sin referencia, es conectarte con lo que va Hmm, apareciendo y ir como mediando entre eso que aparece y lo que a vos te genera eso. Son distintas maneras, pero me gustan las dos. ¿Viste? También puedes trabajar a partir de un sí. material, de lo que te propone un material, porque eso es lo bueno también del teatro de animación, ¿viste? Que ya el objeto te engloba un conjunto de signos, un significado, te está diciendo algo, ¿viste? Ya no es lo Hmm. mismo una botella no sé, de whisky, etiqueta azul, llena, que una botella rota de viñas de Balbo tirada en la calle, ¿no? O sea, si esos fueran dos personajes, ya te hablan de dos formas o dos visiones de mundo. Y si vos los pones Sí, a convivir. los enfrentás y empezás a fantasear con eso que estaría pasando entre esos dos personajes, ya tenés una obra de teatro. Wow. Pero eso es desde lo que ya te propone el objeto, obviamente pasándolo por nuestro filtro, digamos, de condición humana, ¿no? De humanizar las cosas. Pero me gusta eso, indagar las distintas formas y está bueno. Se puede partir, como digo, a la hora de escribir, por ejemplo. Sí, tal Uno cual. puede escribir partiendo de una idea, partiendo de sentarse en la computadora y que esté en blanco la hoja ahí, partiendo de adaptar una canción, bueno, y así con los títeres pasa algo parecido. Y vos ahora, en este momento, ¿cuál es la forma con la que más te estás encontrando en la hora de la creación, ¿no? ¿Con qué forma te estás encontrando? A mí, digamos, me conectó mucho esto lo de las clases virtuales y tener que hacer títeres para mostrar, porque yo tenía como que mostrar los pasos, Claro. hizo que, bueno, además de tener que empezar a como a deconstruir mi manera como para que está del otro lado de la pantalla me pueda seguir, Hmm, que fue toda otra traducción, ¿no? Porque yo ya había dado muchas clases como en vivo, pero nunca había adaptado todo esto para que del otro lado te vean y te puedan seguir con todas las complejidades del caso, ¿no? De delay, de que se vea mal, de que, bueno, mil cosas. sí. Y eso hizo que tenga que como que construir mucho. Entonces quedaron muchos títeres, ¿viste? Hay muchos títeres con los que ya tengo varios proyectos para hacer y que algunos están en marcha. Me di cuenta que me sirve o me siento más inspirado cuando hay algo que me lleva a hacerlo, ¿viste? Cuando tengo que ponerme a ver si eso a veces como se me desvían mucho los caminos, ¿viste? Y termino medio no haciendo nada, o haciendo algo y empezándolo y dejándolo ahí.
Que a veces también está bueno porque a veces me pasa que retomo cosas que hice hace 8 años, ponele, Eso está y como buenísimo. que llegó el momento de eso, y entonces ahí es donde sí, 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 sí. Tengo un espacio muy grande, afortunadamente, y eso me permite ir pudiendo guardar proyectos, ¿viste? Claro, porque también tenés que tener espacio. Que creo que si yo, no sé, me tuviera que mudar, sería, muy complicado. Tal cual. Y más, o sea, me imagino que vos no debés tirar muchas cosas, como esto de decir, no, esto lo voy a guardar porque me puede servir para algo. Yo me curé un poco de eso, ¿viste? Pero sí. Me curé. Yo me curé. Me curé, sí, Me me encanta. tuve que curar porque sí, 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 porque es una cuestión de la, o sea, la acumulación es un riesgo en esta profesión, en este oficio, ¿viste? Entonces uno tiene que Sí, encontrar ciertas reglas como para no vivir en un basural, fundamentalmente, o en una casa de compraventa, ¿viste? Eso que tenés un pasillito para pasar y nada más. Empezar a encontrar sí. ciertas normas, ¿no? Como decir, bueno, salvo determinados objetos que me gustan mucho y que sé que sí o sí en algún momento voy a hacer algo con eso, les pongo un plazo a las cosas, ¿viste? Bueno, si no la uso en determinados Mm, meses, chao, sigue. Y medio sin piedad tiene que ser, porque si no, te apegás a todo, ¿viste? Y eso también lo sí. aprendí mucho en los viajes, ¿viste? Cuando vos vas viajando, cada cosa que vos cargas es un peso, y vos vas en una gira en 4 meses y estás, no sé, en 6 países, y bueno, en el primer país, ¡ay, qué bueno, qué lindo esto! Y no sé qué, qué linda esta piedra, ¿viste? Ya cuando llega al quinto país, seguís con esa carga, es como, bueno. Entonces eso te hace aprender, ¿viste? A decir, tengo que andar liviano, ¿viste? Y entonces ya las cosas las empezás Sí. a mirar distinto. Ah, está buenísimo eso que decís. Es genial. Y cuando empezás un proceso creativo, ¿no? De un espectáculo, ¿cómo arrancás todo el espectáculo en sí? No solamente hablando del muñeco, ¿no? Sino de la historia. No tengo una misma fórmula, ¿viste? Te puedo hablar de lo que he hecho hasta ahora, Sí. fundamentalmente rodeándome con gente que admire o que me interese mucho trabajar o compartir. Después con ver qué es lo que tengo ganas de contar o qué tengo ganas de que a la gente le pase con lo que quiero hacer. Y también muy en contacto con, por ahí suena un poco como cursi, pero es así, digamos, estando en contacto como con ese niño con el que, digamos, el que era yo jugando, ¿no? Claro. Entonces, como tratando de ser lo más fiel posible a ese niño, ¿viste? Mm, Pero hasta poniéndolo como un filtro, decir, bueno, esto, eh, ¿qué pasa? ¿Me aburre? O sea, o me aburre, o me pasa algo, no me pasa nada. Como ser muy fiel a eso, ¿viste? mm. También he podido entender qué era dentro de mi proceso ese momento. Entonces está bueno. Y Sí. a veces tampoco es que tengo tan controladas las cosas. A veces van saliendo, pero sí muy conectado con lo que va pasando, ¿viste? Como con el Sí, presente. vas encontrando respuestas. Sí, Tal sí, sí, cual. sí. Tal cual. ¿Y cómo haces para manipular tantos muñecos a la vez? ¿Cómo estructurás eso, ¿no? De ir agarrando uno, manipulándolo, usando una voz, yendo al otro, dándole el ritmo a todos, ¿no? Porque eso tenés que ir encontrando el ritmo de que a la vez entre ellos estén conversando y vos sos como un semidios controlando. Sí, bueno, eso fundamentalmente se entrena. La disociación se entrena mucho. Yo estoy todo el tiempo como, me gusta mucho jugar con eso, ¿viste? Mm. Y es un poco una cuestión rozando la esquizofrenia, pero que es divertido también. En Martino, mira, está. Bueno, Martino, su mamá, su papá, yo soy su amigo imaginario, y Sí. después hay 4 hormigas, ¿viste? Entonces terminan siendo 8 personajes. Y como cada uno tiene una voz distinta. A mí siempre me gustó mucho eso de jugar con las voces, ¿viste? Me Mm. acuerdo que en la época del teléfono fijo, como no había identificador de llamada ni nada, a mí me gustaba llamar y que no me conozcan. Mi meta era esa, ¿viste? Jugaba eso. Y a ver, cuanto más podía mantener la conversación sin que se dieran cuenta, era como más iba ganando, ¿viste? Entonces, jugaba mucho eso. Claro, Y esa capacidad como de juego con las voces, de todo así es un juego, es genial. claro, sí, tal cual. De hecho, me gusta. Hoy en día eso lo puedo hacer con los porteros, ¿viste? Entonces siempre que toco timbre por ahí digo, "Sí, pedido ya", ¿viste? Como una cosa así, o no, pero yo no pedí nada, ¿viste? Como, pero acá. Entonces juego mucho a eso. Siento como muchas cosas que no le encontraba el sentido, como por ejemplo lo de la goma espuma, el taller goma espuma, una cosa que yo me puse a hacer y después cuando fui al taller con Natacha, era, sentía como, pero esto yo ya lo había hecho, entonces qué bueno, me viene bien. Y me reconecté con eso como 10 años después y fue como, mirá.
hice un espectáculo de títere y nunca había hecho un títere tallado en goma espuma, ¿viste? Y después me reencontré con ese material, ¿viste? Mm, Lo de las voces lo mismo. Y sentí como, mirá, todo esto que yo hacía como una pavada, digamos, eh, me terminó sirviendo, sí, ¿viste? Y hasta me pagan. Está re bueno. sí. Anillo al dedo, o sea, Sí, sí, sí. más No, perfecto no, se van a dar imposible. cuenta. Sí. Sí, sí. A la gente le gusta. Recién mencionaste, bueno, de que en Sí, el espectáculo actuás, ¿no? De amigo imaginario, además, ¿no? Entonces es como que convive, es muy esquizofrénico, pero bueno, convive el titiritero que manipula y convive el actor. O sea, yo ya sé que poniéndole voces y poniéndole vida, estás actuando también, pero a lo que voy es claro. que estás armando un personaje a la vez con vos. Sí, sí. O sea, la disociación vos podés hacer dos personajes, un personaje siendo vos y otro siendo el Mm, títere, o tres, o más, ¿no? Qué sé yo, hay escenas en sí, las que están muchos más, ¿viste? Siempre tiene como esa misma cuestión de disociación, que obviamente en la animación, sí. para generar esa ilusión, se trabaja eso, ¿no? Es como el mago. Para generar una ilusión, tiene que trabajar técnicamente como para que el espectador no se dé cuenta o tenga el foco en un lugar y vos poder ir mientras tanto en otro generando esos artificios para que no se den cuenta, que no se te vea el truco, ¿viste? En la animación pasa lo mismo. Si técnicamente está bien, vos vas a comprar, ¿viste? Pero qué sé yo, si el teléfono habla, hola, no sé qué, y el mate habla, no, y se te mezclan las voces, bueno, es como, lo mismo que pasa al mago cuando, ya me di cuenta. Como que automáticamente el cuerpo te hace para atrás, así, ¿viste? Como, Sí, ¿viste? Como, no, ya lo vi. sí, Y entonces se rompe esa sí, ilusión. Y vos tenés que remar otra vez, en dulce de ¿viste? Como leche, para volver a traer al espectador con vos. tal cual. ¿Y qué le recomiendas a alguien que Sí, quiere tal cual. empezar a jugar, no sé, con muñecos o que quiere empezar a experimentar o que tenga ahí un poco de curiosidad? ¿Hay por ahí algún Eugenio de 8 años diciendo, a ver qué onda esto? Qué sé yo, hay un trabajo en el niño interno que en realidad eso te viene bien para tu vida, ¿viste? Pero bueno, tampoco, es como en el Sí, clown, ¿viste? Termina siendo terapéutico, pero cuando en las clases a algunos se me ponía a decir, no, 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 eso claro. el psicólogo, ¿viste? Y que yo cobro mucho menos que el psicólogo y no estoy preparado para eso. ¿No? Eh, no, pero digo, sí, esto de un trabajo con el niño interno, la niña Sí, interna, el niñe, digamos, como de reconexión con eso. Y también esto de, qué sé yo, de lo de la disociación se puede mm, trabajar todo el tiempo. Fundamentalmente rompiendo las rutinas, rompiéndole todo lo que el cerebro sí, tiende a automatizar. El cerebro es como que el 96% de las cosas que hace no tiene que pensar. Viste, yo ahora estoy jugando con este sello en mi mano y no es que digo, bueno, a ver cómo era que se agarraba un sello, si tengo, cómo mm, era que se movía la mano. No, tal cual. todo está automatizado. Entonces, cuando uno al cerebro lo saca de esa zona de comodidad, ahí es donde se empieza a trabajar más la disociación. Y esto se puede hacer tan simple como agarrar el cepillo de dientes y en vez de lavarte con la derecha, haces eso derecho, te lavas con la otra y ahí te vas a Mm, encontrar como con una dificultad. Si cambiás los cubiertos, si vos, no sé, agarrás siempre para ir a tal lugar por el mismo lado, o si, no sé, si vas caminando por el centro y te pones a ver arriba de los edificios y empezás a ver todo lo que hay que nunca miraste, o sea, todo tal eso al cual. cerebro lo desestructura, ¿viste? Y eso te viene bien como para Buenísimo, trabajar la buenísimo. disociación, ¿viste? Euge, ¿y estás en algún proyecto ahora que nos quieras contar? Ahora, digamos, bueno, estamos como cerrando un poco este año de Sí, apertura de sala, con algunos proyectos de gira también. El año que viene vamos a tener un estreno de un espectáculo para adultos de títeres, en el que vamos a actuar con sí. Agustina Villanes y lo va a dirigir Paula Fernández. Se llama Cuando llegue aquel instante. Ay, genial. Y ya estamos como en proceso de construcción de los Sí, títeres. Estamos como con muchas ganas de eso, ¿no? Que seguramente se va a estrenar en nuestra sala también. Y también hay muchos proyectos dando vueltas en la cabeza, algunos como más orientados a la sala y otros más orientados a la qué compañía. genial. Me alegra muchísimo, Euge. Muchísimo todo esto bueno que está viniendo para vos y para con estos proyectos.
Antes de irte, antes que nos vayamos, me gustaría que nos regales o algún Bueno, consejo o alguna recomendación o algún tip para nosotros, los mortales. qué golazo. A mí me parece que una maestra me dijo una vez, digamos, viste que como que el teatro se sirve de la vida, digamos, ¿viste? Entonces, y que todos los artistas y las artistas que admiro son fundamentalmente muy buenos observadores de la realidad. Entonces, como poder agudizar como los sentidos en eso, Mm. en poder observar el mundo que te rodea, poder observar. Esto fue Acontece que no es poco, un podcast de teatro. Mi nombre es Deb y puedes acompañarme siguiéndome en @deb.andolfati, donde podrás conocer más sobre mi contenido y no perderte ninguna novedad sobre el podcast. Si querés saber más sobre Eugenio, podés seguirlo en @eugedeo. Podés también seguir su compañía y su teatro en @teatrolupa y en @compalupa. Hasta el próximo episodio.